Bueno, vamos a comenzar esta conversación, Francisco. Me gustaría, en primer término, que pudieras contarme tu instituto, cuánto tiempo lleva funcionando, cómo comenzaste en este trabajo de dedicarte a la rehabilitación neurológica, que es lo que ustedes hacen. Bueno, acá, digamos, vamos a cumplir 10 años. Nació este centro como una alternativa de trabajo en neurología de adultos, en gran discapacitado en general. Una de las cosas que se veían en la carencia en esta área. ¿Cómo empecé? Estando en un hospital público, me llamó mucho la atención cuando, estando recién trabajando con muy poca herramienta, conocimientos básicos, me designan pacientes, porque llega la interconsulta, y los pacientes que me designan eran pacientes neurológicos, con daño neurológico severo, accidentes vasculares, pacientes con traumatismo encefalocraniano, muy comprometidos, problemas respiratorios. Entonces me designaron a mí estos pacientes. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo a mí si soy el pajarito nuevo acá? Y llegaban pacientes complejos. Entonces había mucha gente, grupo de colegas que veían el índice de tobillo, patologías de lumbago, y yo que menos experiencia tenía, veía a los pacientes más complejos. Y ahí uno se da cuenta que en realidad este tipo de pacientes no los quieren atender casi, no los quieren ver. Entonces uno empezaba a aprender que yo sé a lo mejor me quieren poner a prueba, no sabía por qué yo, que era el más incapaz, por decirlo así, tenía que ver pacientes de mayor alta complejidad. Y eran pacientes ya con mucho problema, quizás no sobreviva, este paciente de cuidado mínimo. Entonces como que nadie quería atender, y además que eso implicaba mucho tiempo de dedicación, así que no era como mucho de agrado. Y en esta área, cuando empecé a atender pacientes así, cuando uno da los cuidados necesarios y se empieza a involucrar con el paciente, sí hay resultados. Entonces ahí me fui interesando en esto de la neurología. Y aparecen varias cosas con un paciente que está en coma, muy comprometido, pero si uno le da el apoyo y el soporte necesario, sí puede salir adelante. Entonces uno parte de un principio, en tener al paciente en las mejores condiciones posibles, darle la herramienta, generar el medio ambiente necesario para que el paciente, con su sistema, su biología, el espíritu o alguna mano divina, tengan la posibilidad de revertir o mejorar. Pero uno queda conforme si el paciente está bien tenido, no tiene retracciones, tiene sus pulmones lo más limpio posible, y la evolución dirá cómo partirá, pero tener un piso por lo menos. Porque pasa que muchos pacientes que llegan acá, a veces pacientes, que se pensó a lo mejor que iban a morir, y sobrevivieron, con grandes acortamientos musculares que nunca tendrían que haber tenido, porque nadie les puso una férula, por ejemplo, con escaras que tampoco tendrían, escaras profundas que ya requieren cirugía. Entonces el paciente sobrevive, tiene una gran esperanza de vida, y la calidad de vida se vio muy alterada por estas alteraciones que nosotros llamamos secundarias. Lo primario es el daño neurológico, y que eso sea lo que comande. Pero después empieza a mejorar el paciente y se encuentra con una rodilla anquilosada, que no se puede estirar, el paciente no puede caminar ya, no porque el sistema no lo permita, sino porque la articulación se fundió, la articulación se anquilosó, se pegó. Entonces requiere cirugía, hay que empezar a estirar, porque no se vio que a lo mejor el paciente podía sobrevivir. Y son medidas que no son grandes, ni requieren grandes esfuerzos, ni tampoco requieren grandes trabajo humano. Son cosas como básicas. Bueno, con esa introducción a esta conversación, me queda más que claro que tu experiencia a ti como profesional te permitió entender que la rehabilitación sí es posible, como dijiste tú, cuando se dan los medios. ¿Cómo hemos avanzado en Chile? ¿Qué pasa con la rehabilitación de adultos, sobre todo, que es tu tema principal? ¿Cuál es tu mirada? La rehabilitación adulto parte, como la rehabilitación en general, parte primero por
uno que está metido en el área de rehabilitación se crea el cuento. Porque hay un gran problema. Muchos de nosotros no nos creemos el cuento. Como grupo de rehabilitación, que estamos entrenados, preparados para atender, y a veces, si uno no se cree el cuento, no puede fijar objetivos más altos. Entonces, nos quedamos a veces en un estado más pasivo, no proactivo, donde el paciente va evolucionando casi en forma espontánea, y los que mejoraron en forma espontánea triunfaron y los otros no. Yo creo que primero uno tiene que reconocer las armas que tiene, darle la oportunidad al paciente de que quede en las mejores condiciones. Hay muchas cosas en neurología que hay mucha incertidumbre. Uno no puede dar a veces un pronóstico muy claro. Uno se va guiando por estadísticas que nos van orientando. Pero yo creo que siempre es sano cuando uno logra dejar a un paciente en optimizar el déficit, sacar el mayor provecho a lo que puede generar este paciente, con una mirada lo suficientemente amplia. Recordemos que queremos finalmente que nuestro paciente se reinserte en la sociedad, que se pueda reintegrar a lo laboral, a la parte estudiantil, a distintos ámbitos de la sociedad, que pueda eventualmente compartir con sus pares, que sea lo más independiente posible. O sea, uno se involucra, parte de la terapia uno la hace en un instituto, parte de la terapia la hace en la calle, parte de la terapia la hace en el lugar de trabajo o en la casa del paciente, de los entornos, para que el paciente pueda finalmente participar de lo que participamos todos. ¿Y cómo influye el medio en que se desarrolla o en el que está habitualmente una persona con discapacidad? Somos un país poco amigable con nuestros discapacitados, a lo menos es la visión personal que muy poco amigable. Uno se encuentra con las barreras arquitectónicas, conductas que a veces son desastrosas, por decir de alguna forma. El ocupar estacionamientos para discapacitados, personas que no son discapacitados. La idea de lo que es discapacitado, que alguien se quemó una mano, se lesionó el dedo y se cree discapacitado. Discapacitado es mucho más. Entonces, el que anda con una botita de yeso se cree discapacitado y con derecho de usar un estacionamiento para discapacitados. Cuando no es discapacitado se requieren muchas condiciones para ser discapacitado. Primero, que uno no puede hacer las cosas y requiere ayuda de otra persona, una tercera persona. Si yo tengo una bota de yeso, igual puedo hacer todas mis cosas solo, las tengo que modificar, así que dejo de ser discapacitado. Cuando yo no puedo hacer mi actividad de la vida diaria, requiero de terceros para poder ser eficiente en eso, ahí soy discapacitado. Discapacitado significa que alguien me dijo, un profesional del área, me dice que soy discapacitado y me pasa un carnet de discapacitado. Ahí sí soy discapacitado. Pero hemos ido aprendiendo. Inicialmente, con la ley de discapacidad, algunas empresas, algunos, tanto público como de gobierno, quiso ser más amigable, pero no sabía cómo. Por lo tanto, había que poner una rampa, y la norma decía una rampa y una rampa nomás. Entonces nos ponía una rampa casi de 45 grados, imposible de subir por cualquiera, pero tenía la rampa, cumplía con lo que decía la ley. Entonces se crearon organismos privados de grupos de gente con discapacidad, donde lograron ir normando. Entonces la municipalidad, que quería hacer algo bueno, no sabía cómo. Aquí le estamos diciendo cómo se hace. La rampa tiene que medir, tener una cota tanto, tener un ancho tanto, tener tanto descanso, cómo se hace un baño. Entonces se empezaron a asesorar. Pero todavía, como uno no vive esto, no tiene mayor importancia para algunos, porque la discapacidad para algunos no existe. Y el gran problema es que todos tenemos los mismos derechos. O sea, la persona con discapacidad también paga impuestos y también tiene que participar con el aporte a la sociedad. Entonces, cuando la sociedad recibe el aporte de todos, inclusive de los discapacitados, de esta persona que tenga esta discapacidad, y hacen una biblioteca, resulta que la biblioteca no es para todos. O sea, yo estoy invirtiendo en eso, pero no me toca a mí porque soy discapacitado. Entonces, porque le pusieron una escala. Y entre una rampa y una escala gastamos el mismo material y es mucho más fácil hacerlo. Pero no tenemos eso acá. Felizmente, en algunas escuelas se han hecho varios experimentos con
ingenieros, con arquitectos, con constructores, que los ponen en silla de ruedas y lo hacen darse una vuelta, ir al banco, tratar de ir a comprar, tratar de hablar por teléfono, si tiene un teléfono público, o pagar una cuenta en algún lugar, y ahí se nota que si yo tengo el interruptor acá arriba, algunos nomás lo van a poder hacer. Si lo tengo a 1 metro, lo vamos a poder usar varios. Y todos nosotros no deberíamos hacer ese ejercicio. En el fondo, lo que tú me estás diciendo es ponerse en el lugar del otro, nada más. Claro, y eso en forma transversal en la sociedad, uno se debería poner... lo que pasa es que la discapacidad llega sin avisar. Uno está en una condición y ¡pum! Nosotros como neurorehabilitadores vivimos en esto. Entonces uno dice, escucha, la suerte que a mí no me tocó, que no puede tocar como le toca a cualquier persona, ¿cierto? Esto no respeta nada. Entonces si hacemos algo amigable para todos, que lo que molesta es que no es algo difícil. De hecho yo diría que es algo fácil. Si yo hago la coneta así o la hago así, es de tener la idea, de poder integrarlo. Pero para eso hay que esforzarlo. Falta, en cuanto a las políticas de Estado, no hablemos de los gobiernos, faltan las políticas que se llevan a cabo, incorporar a personas, a profesionales que puedan entregar una visión que permita justamente que las inversiones que se hacen o los reglamentos que se van a aplicar en el país tengan un sentido de reconocimiento que pueden aportar. Claro, hasta el momento lo están haciendo entidades privadas, sin fines de lucro, fundaciones, que están asesorando a los que quieren ser asesorados. Porque la discapacidad hay que vivirla para poder entenderla. Como han hecho lugares que no tienen acceso para silla de ruedas y le dan la autorización para funcionar, como ha pasado en Vitacura, en una biblioteca justamente. No tenían autorización para funcionar porque no tenía acceso para discapacitados. Y esta fundación de Ciudad Accesible, ¿de acuerdo?, presentó todas las cosas, y la oposición que no podían, esta biblioteca no era para todos, era para algún grupo de chilenos. Los que tenían alguna discapacidad estaban vetados. Y un día aparece en el diario que inauguran la biblioteca y varias familias con sillas de ruedas, entonces dice, bueno, ¿cómo es eso? No, aquí lo tomamos en brazos, le dicen. Y eso es no entender lo que es discapacidad. Yo no quiero que nadie lo tome en brazos, yo quiero como mis propios medios que tenga el acceso. Porque el arquitecto que hizo eso no pensó que hay gente en silla de ruedas. Y donde pasa la silla de ruedas pasa un viejito con un bastón, pasa una mamá con un cochecito. Hay plazas, hay unas cosas que son aberrantes, hay plazas que están construidas para personas en situación de discapacidad que pueden andar por toda la plaza, tiene rampa, tiene acceso a casi todos los lugares, pero la plaza no tiene acceso. Y uno dice, pero ¿cómo es que el señor no pensó que la persona en silla de ruedas tiene que ir en helicóptero? Porque no tiene cómo entrar a la plaza. Y la plaza está perfecta. Entonces uno dice, bueno, aquí o alguien está haciendo un negocio, o alguien se está aprovechando, porque no creo que seamos tan tontos. No creo, y no creo que alguien que diseñe una plaza bien diseñada sea tan tonto, porque no encuentro otra palabra. Entonces, dentro de estos equipos de trabajo se tiene que asesorarse, hay gente que puede asesorar. Francisco, el último censo arrojó más de 2 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Hay cifras que hablan de que quienes reciben atención es una cantidad ínfima. No hay claridad tampoco en las cifras, pero se habla de que un 6% aproximadamente de personas con discapacidad de distinto tipo, ¿no?, reciben atención. ¿Hay efectivamente oportunidades de rehabilitación en Chile? Estamos hablando de las políticas que el Estado y de los medios que el Estado debiera tener para enfrentar una situación que no es menor. Sí, y más grave que eso, es que si uno lee la ley de FONASA, la ley de salud de FONASA, dice, por escrito, está escrito, que las atenciones de rehabilitación serán para aquellas patologías que tengan mejoría. O sea, la Constitución de Chile dice que es salud para todos, pero si eventualmente uno va a sacar un bono de FONASA porque tiene una esclerosis lateral amiotrófica
porque tiene una artritis reumatoidea, por ley no podría ser atendido. Son atendidos porque no tienen que fiscalizar, pero está escrito. O sea, la salud para todos no es para todos, es para aquellas patologías que tengan mejoría. Y nosotros vemos pacientes que van a mejoría por su patología, otros que se estabilizan y otros que van cada vez degenerándose más por su patología de base. Entonces, por ley uno no podría atenderlo, es una aberración. Y eso está, y lo hablamos nosotros como colegio kinesiólogo en muchas oportunidades. Pero hasta el día de hoy sigue escrito esa postura. Entonces eso también hace pensar en qué sociedad estamos. Así es. Bueno, y para qué decir del acceso de las personas con discapacidad a las áreas laborales, al estudio, ¿cierto? Ahí realmente estamos en pañales, como en tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se ha ido avanzando, se ha ido avanzando. Felizmente, hay gente que está entendiendo esto de la discapacidad y está como un paciente mío que fue discriminado, pero dice discriminado positivamente, un ingeniero industrial en silla de ruedas, un paciente tetrapléjico, y quedó en el puesto de trabajo. Y dice, yo no sé, pero le gané a todos. Pero no sé si le gané porque yo era más sabio que el resto o porque algo inspiré porque andaba en la silla de ruedas. Pero también ocurre, para ser justos, existe eso. Pero sin embargo, he tenido pacientes que han estado estudiando, me acuerdo un paciente amigo estudiando arquitectura, tuvo un accidente, quedó tetrapléjico y el jefe de carrera le dice, porque quería volver a su estudio, dice, pero si tú sabes que no puedes estudiar esta carrera, pero ¿cómo que no puedo estudiar? Si la forma de expresar una idea, pues lo puede hacer así, pero están los computadores, uno puede hacer todo un proyecto. Si el arquitecto puede pensar una buena obra, para expresar, la tecnología se lo ofrece, no tengo que estar haciendo las cosas de la mano, pero no, al final fue a un juicio, y ganó el juicio, pero por supuesto no puede seguir en esa universidad. Si el jefe de carrera le dice que, oye, tú sabes que no vas a poder estudiar esto, yo no voy a hacer universidad. Y ahí buscar una universidad que tenga acceso a silla de ruedas. Bueno, una vez cada 2 años, Chile se une a través de una obra importante como es la Teletón. Sin embargo, y sobre todo en el último tiempo, muchas organizaciones civiles y muchas personas han ido o hemos ido entendiendo que los discapacitados no pueden seguir siendo sujetos que reciban la caridad, por decirlo de alguna manera, de un determinado grupo de la sociedad. ¿Cuál es el rol que debiera jugar el Estado realmente en este tema en nuestro país? Si el Estado garantiza salud, también tiene que garantizar estas situaciones. Ahora, frente a cómo está rayada la cancha, que indudablemente se tiene que ir mejorando para que haya un aporte y no estar dependiendo de estas campañas. Sin embargo, es una forma de poder lograr un objetivo y una atención, porque uno la quiere ahora y ya. Entre más precoz sabemos que se logra mejor objetivo. Hay mucha gente que critica la Teletón. Yo soy uno de los que no la critican porque da un buen resultado. Pueden haber ciertas cosas como cuando el caminar se pone como un fin muy importante y esto de milagroso. Pues el proceso de caminar no pasa por los milagros, pasa por el esfuerzo, por el ejercicio, por mucho trabajo, no hay milagro en eso. Pero sí entiendo que uno puede usar este tipo de frases porque así somos las personas y vamos a entender con ese tipo de milagros, con esas cosas, así que yo creo que cumple con su propósito. Ahora, nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo, no tenemos que hacer cargo de todo. Si el país es para todos y si todos cooperamos y todos ayudamos, yo también quiero mi retribución. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo algún trabajo y mi familia y todo lo en una situación de discapacidad que puede tener alguien, todos hacemos un aporte al Estado. Y el Estado retribuye, pero retribuye a uno nomás. Entonces, todo puede estacionar, pero yo no puedo estacionar.
Todos pueden ir al cine, pero yo no puedo ir al cine porque no tengo acceso. Todos pueden usar un baño público, pero yo no puedo porque no tengo acceso. Entonces, si todo el aporte es de todos, la construcción tiene que ser para todos. Ahora, el Estado sí, tiene un montón de problemas, pero yo creo que una de las cosas que se enreda un poco quizás los servicios públicos que también podrían ayudar bastante es cómo yo selecciono los grupos de pacientes que voy a ver. A veces en algunos centros de salud se ven patologías de menor complejidad que a veces tienen un sobreapoyo, y esa patología de menor complejidad hay muchas que uno puede orientar al paciente, el paciente puede estar fuera, y uno lo va controlando para tener más manos para hacer un mejor trabajo. Yo creo que ahora los servicios de salud están apuntando mejor en eso, porque hay un grupo de discapacidad de alta complejidad que no pueden acceder a los consultorios de todos los centros familiares porque el personal no está capacitado. Felizmente el personal se está dando cuenta que no está capacitado, y las direcciones se están dando cuenta que no están capacitados, están pidiendo capacitación, porque si capacitan y atienden, ahí uno entra en un círculo virtuoso en la atención pública, donde yo estoy atendiendo pacientes, y como estoy atendiendo pacientes, estoy demostrando que el paciente volvió a trabajar, volvió a estudiar y interviene en la casa, el Estado me premia con dinero. Por lo tanto, ya tengo asegurado el otro año para poder seguir atendiendo. Y la partida todavía está un poquito entrampada, pero pareciera ser que puede ser un buen camino. Entonces los consultorios, si atienden gente y la atienden bien, van a recibir dinero para seguir atendiendo más personas. Así que es un camino. Cómo no. Respecto de la implementación de las infraestructuras en un país que ha avanzado muchísimo en lo tecnológico, etcétera, ¿en qué pie estamos, de acuerdo a tu experiencia? ¿Está la tecnología? ¿Están los profesionales? ¿Se puede rehabilitar a una persona con un grado alto de discapacidad? ¿Ya no es necesario salir de Chile para obtener eso? En el área privada estamos hablando, porque ya nos queda claro que en el área estatal no se tienen acceso a todo este tipo de tecnologías o de avances que pudieran mejorar la condición del paciente. Yo creo que como profesionales estamos en un buen nivel. De hecho, en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, pedían rehabilitadores de Chile. De ninguna otra parte de Latinoamérica, de Chile, porque podían llegar inmediatamente. Yo creo que estamos en buen nivel. En cuanto a la tecnología, algunas cosas pasan por tecnología, pero no todo. Yo creo que pasa primero por la capacitación, por el tener claros los objetivos. Uno no necesita tantas cosas de maquinaria para poder rehabilitar. Tiene que tener clara la idea de los conceptos, y para eso uno va teniendo alguna tecnología que pueda ayudar, como el Locomat. El Locomat no es mejor que hacer el trabajo a mano, que uno va a llegar, solo que es más pega. Y que es una tecnología que no es indispensable. Es buena, pero hay que tener estas cosas así superadas para tener un equipo de esos. Así que a veces no se necesita mucho equipo, sí se necesitan las ganas de querer mejorar, tener algunos conceptos, ideas claras, y eso lo puede hacer uno de muchas formas. Y yo me recuerdo en un congreso para graficar esto, un congreso muy pomposo que asistí, y se llenaron de cupo algunos talleres, y entré al único que queda libre, que era la experiencia en un consultorio periférico de un kinesiólogo. Y entré, no había más. Y de lo único que me acuerdo de ese congreso fue eso que a mí me marcó lo fuerte extraordinario. En una salita pequeñita, de unos 4 metros por 3, tenía una camilla, un infrarrojo y un palo escoba. Y él dice que el palo escoba era su madero terapéutico. Y con el palo escoba hacía psicomotricidad, hacía elongaciones, hacía fortalecimiento, hacía potenciación, hacía lo que quería, trabajar la escoliosis, los pies planos, todo con el madero terapéutico. O sea, él no necesitaba instrumentos mayores, porque él sabía cuál era el objetivo, sabía de biomecánica, sabía de rehabilitación. Por lo tanto, uno, a veces en algunos centros, nosotros tenemos tecnología, pero no es indispensable, es cómodo, pero no es indispensable. Uno trabaja más cómodo indudablemente.
Pero si no uno la tiene, igual puede hacer las cosas. Hay que tener el compromiso, ¿cierto? Los conocimientos y aplicar el ingenio también muchas veces. Yo veo Claro. aquí que ustedes en el instituto aplican mucho el ingenio también. Sí, aquí nosotros somos compradores de home center, easy, ferretería, porque los materiales están. Si uno quiere saber cómo fortalecer un músculo, cómo tensionarlo, hay cosas que vienen programadas, pero otras que se pueden hacer de adquisición fácil. Siempre tener claro hacia dónde vamos, apuntando a un objetivo, y hay muchas formas de hacerlo. Bien, Francisco, finalmente, algún caso que durante estos 10 años les haya marcado a ustedes y a ti como director de algún paciente, en fin, algo que te gustaría destacar o recordar tal vez en este trabajo. Son varios pacientes que uno se va asombrando. Ahí uno va descubriendo cómo trabaja este sistema nervioso, cómo cuando uno le da la herramienta y lo pone en una situación de un medio ambiente, le da los desafíos programados, le da los estímulos necesarios, sabe cómo entrar a este sistema, sí uno puede ver resultados. Y no podría graficarlo en uno, pero como en concepto, pacientes, ahora me acuerdo de uno que lo estuvimos viendo acá, un joven, 33 años, donde el equipo de rehabilitación que lo atendía a él, que no era de esta región, le dice que no va a lograr nunca caminar, así que por lo tanto ni siquiera lo intente, porque va a perder tiempo y dinero, tal cual. El equipo de rehabilitación, no alguien que no sabía, el equipo de rehabilitación que no lo intente, intentar algo, eso ya es cortar la sala a cualquiera. Pues bien, lo estuvimos atendiendo y es una persona que actualmente totalmente independiente, 100%, entra a domicilio y extra domicilio, sale solo a la calle, anda en micro, en auto, está trabajando, se volvió a casar y con la patología base que no ha cambiado. Eso es lo interesante. Él tiene un tumor y el tumor es inoperable. Y con ese tumor y con esa lesión sí se le dio la herramienta, la oportunidad, y sí logró revertir su invalidez, porque él no caminaba, no podía hacer nada, o sí hacía cosas, pero poco. Así que uno con los años es mucho mejor decir no sé. Yo no tengo ningún tampoco para decir cuando no sé nomás, porque nadie la sabe toda. Porque uno se ha equivocado muchas veces, yo me he equivocado muchas veces en pronóstico. Pues en esto cuesta hacer pronóstico. Uno va viendo las evoluciones, las tendencias, como el momento que uno llega ya a un plató o una estabilización, los pacientes que siguen mejorando y romper los mitos. Cuando dicen, no, en los primeros 3 meses si no mejora ahí, eso es una falsedad enorme. Cuando decía que la neurona no se regenera, falsedad. Y todavía creemos eso. Hay muchas cosas que todavía las creemos. Hay pacientes que se han destruido áreas del cerebro importantes que están encargadas de ciertas funciones, y de repente el paciente igual tiene esas funciones. Quiere decir que hay plasticidad y plasticidad siempre. Y eso ya está probado. Y nosotros lo vemos. Entonces, sí nos vamos sorprendiendo con nuestros pacientes. Y es porque uno se va involucrando. Si el paciente va mejorando, quiere decir que todos vamos mejorando como equipo. Si nuestro paciente no mejora, la primera es nuestra autocrítica. No podemos entrar a ese sistema. Vamos quizás por un camino errado. Replanteemos. Entonces, si el paciente va empeorando, quiere decir que nosotros también vamos empeorando. Por eso uno arma equipos con los pacientes. Hay una pregunta que tengo que hacerla. La rehabilitación es cara. ¿Qué tan cara? Sí, la rehabilitación es cara porque no tiene muchos... o sea, para decirlo bien, la rehabilitación es cara porque compromete a un profesional que no puede estar viendo muchos pacientes. Requiere varias horas
con el paciente para poder preparar este sistema. Una atención personalizada. Personalizada, sí, personalizada. Y a veces en un paciente que tiene que estar 4 horas para generar Decíamos que la rehabilitación en Chile es cara. Sí. Porque requiere a veces en algunos pacientes no solo de un profesional, de varios profesionales, y en una atención más bien personalizada, para poder lograr resultados positivos. Sí, y es cara, porque caro o barato son términos muy relativos. Si uno ve qué tan caro es estar un día en una clínica o una semana en una clínica, en realidad es mucho más barato que eso. Sin embargo, como es un proceso largo y requiere no solamente la atención que se hace físicamente en el lugar, porque el terapeuta sigue trabajando en el paciente aunque no esté físicamente el paciente, porque uno tiene que seguir diseñando la estrategia, tiene que seguir fijando los objetivos, tiene que seguir modificando los instrumentos de trabajo para seguir mejorando el paciente. O sea, uno no deja de trabajar cuando el paciente se va de la consulta, uno sigue trabajando. Y eso implica que uno no pueda ver gran cantidad de pacientes. En la rehabilitación no tenemos auspiciadores, por lo tanto cada curso de especialización de uno 1.200.000, 1.300.000 por estar 10 días haciendo un curso. Nosotros, para poder perfeccionarnos, no hay un laboratorio que nos auspicie. Entonces nosotros, felizmente, en este mundo globalizado, nosotros tenemos la oportunidad de traer al que nosotros estimamos el mejor del mundo y lo traemos a Chile el mejor del mundo. Y para poder entender lo que está haciendo y aprender de él, son alrededor de 12 profesionales. Y 12 profesionales tenemos que costear las estadías, los hoteles, el pasaje de avión y el honorario del profesor. Y eso cuesta plata. O sea, perfeccionarnos cuesta plata. Y en el área de la salud, digamos, estatal, en el área pública, para acceder a este tipo de capacitación o en fin, o de perfeccionamiento, ¿hay algún recurso o qué pasa ahí? Depende de las áreas. Por ejemplo, en el área pública hay congresos donde va un especialista y va a Pucón, le pagan el pasaje de avión, el hotel, y puede ir con la señora la tiene en un resort y todo, porque el laboratorio quiere que ese profesional empiece a consumir el producto, y es así. Y hay distintas especialidades que no es el caso nombrarlas, que están jerarquizadas, que todo, uno no paga nada, pero nosotros no. Nosotros nuestro perfeccionamiento tenemos que pagarlo, y si queremos salir afuera nosotros tenemos que pagarnos, tenemos que pagarnos todo. Y si hacemos un congreso, algunos el laboratorio por equipo nos pueden apoyar, pero 5%. Entonces, indudablemente el que va al curso es el que tiene que pagarlo, porque si no, no se puede hacer. Entonces, para nosotros perfeccionarnos es caro. Uno anualmente invierte varios millones de pesos en mantenerse al día. Y eso se traduce en costos, y eso se traduce en que el paciente